Hola, bienvenidos a la conferencia de estudiantes multilingües. Mi nombre es Presida Hemley y Bill Hemley. Vamos a hablarles sobre los estudiantes de inglés y cómo crear aulas que tengan oportunidades de aprendizaje significativas. Primero quería presentar brevemente algo de este mismo impacto que la pandemia ha tenido en nuestros estudiantes. Si observan los puntajes de lectura y matemáticas, notarán que el impacto de la pandemia en los estudiantes que son de poblaciones históricamente marginadas ha sido mayor el impacto en estudiantes latinos y negros, particularmente a nivel primaria y en matemáticas. Entonces, por ejemplo, quiero mostrarles aquí. Si observan las flechas más largas, verán las mayores caídas en los puntajes, comparando los puntajes de 2019 antes de la pandemia y después de la pandemia. Las flechas más largas se ven en las poblaciones hispana y negra. Eso es especialmente cierto en matemáticas y es especialmente cierto en las escuelas de alta pobreza y a nivel primaria. Y la tentación con esto es que podemos tratar de obtener estas ganancias que a menudo son a corto plazo, pero el problema es que a menudo esas ganancias a corto plazo conducen a pérdidas a largo plazo, y lo que antes era una práctica cuestionable se vuelve perjudicial para nuestros estudiantes de inglés. El pánico y la presión a menudo conducen a estandarizar las prácticas basadas en pruebas, tales como guías didácticas rígidas, énfasis excesivo en el desarrollo de habilidades, amplitud sobre profundidad, y olvidar la importancia de las prácticas auténticas de desarrollo de la comprensión del lenguaje. ¿Cómo aceleramos el crecimiento y construimos vocabulario sin entrar en pánico? Una de las mejores maneras en que pueden hacerlo es incluir lecciones que tengan verificaciones múltiples para comprender esas evaluaciones formativas. Sabemos que son aproximadamente 10 veces más rentables que reducir el tamaño de la clase, con un aumento de aprendizaje adicional de 6 a 9 meses por año. Y los estudiantes aprenderán más rápido, 4 veces más rápido como resultado de su uso constante. Cuando miramos la razón por la que acelerar el crecimiento es algo tan importante, y ciertamente la pandemia ha tenido un impacto dispar, por supuesto, en los estudiantes de origen latino y negro, y lo vemos todos los días en la actualidad. Pero incluso antes de la pandemia, si observan la brecha de rendimiento entre los estudiantes que están aprendiendo inglés y sus compañeros nativos anglosajones, notarán que los estudiantes de inglés tendrán entre 6 y 8 meses, por lo general, de crecimiento del aprendizaje por año en promedio. Eso se compara con los 10 meses de los estudiantes que no están aprendiendo inglés. Si pensamos en un año escolar, no contamos el verano, por lo que son 10 meses. Ese es el valor de un año de crecimiento, de 6 a 8 meses para nuestros estudiantes de inglés. Si eso solo sucediera un año, sabríamos que sería una pérdida de 2 a 4 meses en un año. Se podría compensar, pero si es una pérdida constante a lo largo del tiempo, entonces lo que se observa es un crecimiento de esa brecha, que está perdiendo constantemente de 2 a 4 meses por año. Para cerrar esa brecha, en realidad necesitaría más de 10 meses de crecimiento de aprendizaje por año. Tendríamos que acelerar el crecimiento. Y entonces, ¿cómo hacer eso sin entrar en pánico en el caso de los estudiantes de inglés? ¿Cómo hacer eso sin enfocarse tanto en los puntajes hasta el punto en que se pierde todo significado y oportunidades de crecimiento del idioma en un salón de clases? Es muy importante que mantengamos la perspectiva y nos demos cuenta que la enseñanza de calidad y las oportunidades de aprendizaje significativas son realmente lo que necesitamos hacer en nuestras aulas todos los días. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las evaluaciones formativas. Realmente creemos que son la varita mágica más infrautilizada, por así decirlo, en la enseñanza, en términos de su poder y lo que hacen. Pueden agregar de 6 a 9 meses de crecimiento del aprendizaje por año. Y de hecho, décadas de investigación nos llevan a creer que no hay mejor manera de acelerar el crecimiento de los estudiantes que tener esas evaluaciones formativas integradas en nuestras lecciones. Y ambas citas provienen de nuestro libro, el último, uno que todavía estamos escribiendo, páginas 59 y 69.
Los TPT son evaluaciones formativas, artículos de las TPT, técnicas de participación total que los docentes usan para asegurarse de que todos aprendan y obtengan lo que necesitan en esas lecciones. Escribimos un libro, Making Every Student an Active Learner, hacer de cada estudiante un aprendiz activo, técnicas de participación total, y tienen en total 59, creo, estrategias que se encuentran en ese libro y es un gran recurso, es realmente un libro de recetas, un gran recurso para que los docentes incorporen esas formas de evaluación a su instrucción. Las evaluaciones formativas ponen en evidencia la comprensión. Los docentes preguntan constantemente, ¿qué necesitas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás aprendiendo? Los mejores maestros de inglés se toman el tiempo para sentarse con los estudiantes y preguntar continuamente qué necesitas, qué estás aprendiendo. El primer recurso que reunimos para maestros se llama The Language Rich Classroom, el aula enfocada en lenguaje. Es un marco para desarrollar el lenguaje académico con estudiantes de inglés. Y ese es el acrónimo de CH ATS y la T es técnicas de participación total, esas evaluaciones formativas. La C es la comprensión, cómo incluir eso en las lecciones y la instrucción, el pensamiento de orden superior, la evaluación impulsada por el maestro, esas técnicas formativas, las TPT y finalmente los sistemas de apoyo mediante imágenes dentro del aula. Lo que acaba de decir Bill acerca de las evaluaciones formativas son el ir y venir constante de qué necesitas, qué estás aprendiendo. Y los mejores profesores de inglés se toman el tiempo de sentarse con los estudiantes, pero ¿cómo le hace un maestro con 30 o 25 alumnos? Y por eso queremos retomar las técnicas de participación total que les permiten ver lo que los estudiantes están aprendiendo, hace que el aprendizaje sea visible a través de técnicas simples que pueden respaldarlo. El pánico y la presión a menudo conducen a cosas que son perjudiciales para los estudiantes del idioma inglés. Uno de los mayores problemas en la enseñanza del inglés es la tentación de olvidar la importancia de las prácticas auténticas de desarrollo de la comprensión del idioma a favor de lo que se puede enseñar y evaluar fácilmente. Y eso es un problema. Entonces, permítanme hablar sobre un aspecto que he visto mucho últimamente en las escuelas públicas, las guías didácticas rígidas. Con los estudiantes de inglés, si uno escucha su intuición, eso no tiene sentido, ¿me entienden? Realmente, ¿puedes tomar a un estudiante y apresurarlo, acelerarlo? ¿Cómo decidir que en mayo un estudiante va a estar aquí, en este nivel? Si el problema es el idioma, uno tiene que empezar donde sea que esté el estudiante. Y muchas veces cuando hacemos guías didácticas rígidas, simplemente renunciamos al significado con el propósito de apegarnos a un horario. Uno de los mayores problemas con estas, y están destinadas a ser útiles, por supuesto, todo lo que hacemos tiene la intención de ser útil, pero uno de los problemas es que fomentan la mala enseñanza porque no permiten detenerse y verificar la comprensión, no permiten alterar las instrucciones tras evaluar la comprensión y darse cuenta de que hay muy poca comprensión. Entonces, no fomentan los hábitos de evaluación formativa y eso es muy problemático. Tenemos una cita en nuestro texto, Why are we doing that? Y me tomaré un segundo para leer la cita. Las barreras de contención pueden ser útiles, pero nadie aprecia o recibe ayuda de un pasajero dando órdenes al conductor. Del mismo modo, cuando las guías didácticas dejan de sentirse como una guía y comienzan a sentirse como ataduras, ya no funcionan. Cuando no dejan tiempo para leer, escribir y discutir, o cuando se traducen en un aprendizaje superficial de conceptos importantes que resultan en un vago aprendizaje real, dejaron de funcionar. Entonces, cuando miramos las guías didácticas, es muy importante que nos detengamos y nos hagamos la pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? Detengámonos y centrémonos en el aprendizaje significativo. Creo que los grandes perdedores en ese juego son los estudiantes multilingües. Así que, ¿qué hacemos? ¿Y dónde encontrar este lenguaje que nos ayudará a aumentar la comprensión del idioma de nuestro estudiante y apoyarlos para que dominen el idioma y puedan entender el contenido?
Creemos que las respuestas son los libros buenos. Los libros buenos pueden proporcionar el terreno para una amplia lectura, escritura y conversación basadas en el contenido. Y una amplia lectura, escritura y conversación en contenido aumenta el vocabulario. Entonces, realmente creemos que eso es fundamental, no perder de vista las buenas prácticas de enseñanza y las grandes oportunidades de desarrollo del idioma por darle preferencia al desarrollo de habilidades. No es que las habilidades no sean importantes, pero no puedes concentrarte solo en eso. Quiero retomar la cuerda de Richard Scarborough. Este es un hermoso gráfico de lo que se requiere para llegar a una lectura experta. Ciertamente tenemos aquí en la parte inferior reconocimiento de palabras y descodificación, palabras de uso frecuente y todo eso, pero también tenemos una comprensión del lenguaje. No podemos perder de vista eso porque muchas veces lo que hacemos cuando entramos en pánico es seguir y enfocarnos en aquellas cosas que pensamos y medimos fácilmente. Pero si echan un vistazo a la lectura experta, la comprensión del lenguaje juega un papel muy importante en eso. ¿Y qué significa eso? ¿O qué implica? Bueno, involucra todas estas cosas de aquí, que toman tiempo y experiencia con libros, historias y discusiones extraordinarias. Entonces, realmente queremos enfocarnos en un par de puntos cuando buscamos ayudar a crear ambientes con un lenguaje variado para todos nuestros estudiantes, para que se conviertan en lectores hábiles y competentes de muchas maneras. Entonces, la ejecución y coordinación fluidas del reconocimiento de palabras y la comprensión de textos es el resultado de que todos estos elementos se incorporen al aprendizaje de nuestros alumnos. Recientemente, Bill y yo estábamos enseñando a un niño de 5 años y leímos El Gran Capoquero. Y comenzamos con las imágenes. Empezamos con las imágenes de Google. ¿Qué es una selva tropical? ¿Dónde está este ambiente? Y eso generó preguntas y me di cuenta que notas. Y eso dio lugar a conversaciones. Y luego a leer el libro. El libro es un gran libro con algo de suspenso. Después eso nos llevó a dibujar, a escribir sobre el libro. Leer, hablar, escribir, repetir. Leer, hablar, escribir, repetir. Esa interacción constante de todas las formas del lenguaje. ¿Y cómo empezar? Bueno, hay que tener algo bueno de qué hablar. No pueden simplemente asumir que sus estudiantes van a hablar cuando les pidan que hablen. Y las buenas historias proporcionan ese terreno para debates fructuosos. Te dan de qué hablar. Entonces, Bill compartirá un poco más sobre cómo llegamos a debates positivos. Sí, otra forma en que podemos ayudar a nuestros estudiantes con la lectura y el habla es usar dentro del aula lo que llamamos frases para iniciar conversaciones, usando estas guías de preguntas que son formas de ayudar a estructurar el habla y escritura de nuestros estudiantes. Y el ejemplo que ven arriba en la pantalla fue justamente con lo que comenzamos. Si visitan nuestro sitio web y Persida hablará un poco sobre nuestro sitio web, podrán obtener más recursos. Aquí extendemos esto al primer nivel, el primer grado y hasta el 12º grado. Pero el docente les daría a los estudiantes frases de estas guías de preguntas para guiar las conversaciones. Y así, por ejemplo, si los estudiantes quisieran compartir una idea con otro compañero de clase, podrían comenzar esa conversación con estoy de acuerdo porque y completarla, o ese es un gran punto. Si un estudiante quisiera tal vez resumir algo que acaba de decir su compañero, diría, me gusta como dijiste, o veo como quieres, o entonces, si te entendí correctamente. Si quieres hacer una pregunta, usas, ¿lo has pensado? O puedes contarme más sobre eso. Por lo tanto, ayuda a guiar esas conversaciones. Y es una excelente manera de traer un pensamiento de orden superior porque estás mirando a través de un lente diferente, lo estás procesando de manera distinta. También puede incluir esto en los ejemplos de escritura para los estudiantes. Los profesores han usado estas guías de preguntas y las han entregado en forma de separadores de página a los alumnos individualmente. Las han tomado y puesto en un cartel en la pared. Algunos los pegan a los escritorios. Acabamos de escuchar
tantas historias maravillosas de maestros que han llevado esto al aula, de cómo realmente ha cambiado todo para ellos, porque sus estudiantes aprenden y procesan lo que se les está dando. No hace mucho tiempo, una profesora de matemáticas se nos acercó y nos dijo que para ella esto fue un cambio total, que ahora ella creía que sus estudiantes estaban aprendiendo esos conceptos matemáticos, mientras que antes no los entendían. Era muy superficial y estaba frustrada por lo que usó estas frases de las guías de preguntas en su clase a la hora de debatir o escribir. Y a medida que comenzaron a comprender esos conceptos matemáticos, ella dijo, fue un cambio total respecto a la capacidad de los estudiantes de comprender los conceptos. Entonces, si enseñas matemáticas, ciencias, lenguaje, artes, estudios sociales, cualquier grado puede usarlas en las aulas. Y nuevamente también tenemos algunos recursos para ustedes que pueden incorporar a cualquier grado con el que estén ustedes trabajando. Quiero agregar que las guías de preguntas generan incomodidad. Hemos trabajado con clases a nivel intermedio con estas. Surgieron de nuestro trabajo con salones de escuela intermedia. Al principio es muy incómodo, pero no hay que rendirse, sino seguir usándolas. Los estudiantes tardan aproximadamente 2 semanas en llegar realmente a donde se sienten muy cómodos usándolas y empiezan a memorizar las frases. Si tienen un letrero en alguna parte donde puedan consultarlas, perfecto. Pero tomó alrededor de 2 semanas y luego fue realmente genial. Comenzaron a usarlas en casa. Y tienen que modelar estas conversaciones que quieren tener con con los estudiantes. Y como dice Pérsida, les llevará tiempo acostumbrarse a usarlas. E incluso hemos escuchado historias de maestros que dicen que cuando un estudiante fue a otro salón de clases, sin que se le indicara, empezó a usar frases, como si tuviera esas conversaciones en el salón anterior. Una vez más, realmente cambia todo en términos de cómo ayudar a los estudiantes a leer y hablar en las lecciones. Como dijimos anteriormente, CHATS es un marco para desarrollar lenguaje académico con estudiantes del idioma inglés y la C representa comprensión dentro de nuestras lecciones. Y eso implica incorporar herramientas o estructuras que facilitan la comprensión de ese estudiante. Persida, ¿quieres hablar un poco sobre ese recurso que tenemos allí? Sí, tenemos un par de recursos. Uno es una herramienta de planificación de lecciones. Está en el lado derecho aquí. Está basado en el libro The Language Rich Classroom y tiene los CHATS detallados. Bill habló un poco sobre nuestro sitio web. Nuestro sitio web es Total Participation Techniques con S al final, .com. Totalparticipationtechniques.com. Y ahí hay recursos que cubren todas nuestras publicaciones, pero también hay algunos recursos gratuitos. Pueden ir a la parte que dice Links to Content y verán opciones de los libros y luego folletos gratuitos, las guías de preguntas. Cosas así están en nuestro sitio web. Y por supuesto pueden comunicarse con nosotros a través del sitio web y estaremos encantados de responder las preguntas que puedan tener. Y en nuestra sesión que tendremos en la conferencia más adelante explicaremos un poco y mostraremos algunas diapositivas que detallarán un poco más exactamente los recursos que pueden encontrar en nuestro sitio web. También estaremos compartiendo técnicas sobre cómo enseñar comprensión. Daremos algunos ejemplos, más o menos cómo se ve. Compartiremos una aquí para ustedes para que se den una idea de lo que estamos hablando. La comprensión realmente significa cómo puedo ayudar a los estudiantes a desarrollar el lenguaje académico y tener éxito en las tareas que requieren lenguaje académico. Si aprendemos el idioma escuchándolo en un contexto que entendemos, entonces, ¿cómo hacemos del aula un contexto que los estudiantes puedan entender mientras aprenden ese idioma adicional al estar inmersos en experiencias lingüísticas realmente significativas? Quiero mostrarles un ejemplo que nos encanta. Es un mapa conceptual. El mapa conceptual es lo que les da a los estudiantes una lista de palabras como esta, una tabla de palabras, no más de 21 palabras. Y toman cada concepto complejo que quieren que los estudiantes aprendan y lo ponen en tarjetas recortables. Los alumnos recortan las tarjetas y las organizan en una hoja de papel. Entonces, las organizan para poder explicar el contenido usando las palabras que ustedes seleccionaron para ellos, que son palabras clave.
Luego interactúan y comparten con un compañero de clase lo que organizaron. Hablan a través de su mapa conceptual y luego lo pegan. Una vez que han decidido y han hablado con sus compañeros, no tienen que estar de acuerdo con sus compañeros ni copiarles. Pueden tener distintos mapas, pero pueden hablar sobre eso y ese es el punto. Y quiero decir algo muy rápido, algo sobre el pegamento, porque creo que los estudiantes, algo que hemos visto es que toman sus decisiones con más seriedad cuando están pegando algo. Es como que en sus mentes piensan que por eso es una decisión permanente. Es importante incorporar el pegamento en ese sentido. Siempre nos hemos dado cuenta de que lo abordan un poco más, con mayor seriedad, si se pega. Exacto, hay un propósito en eso. Y también se siente como un pequeño descanso agradable, los veo hablando. Sí, entonces comienzan a conectar estos términos y los conectan, usan palabras y escriben sus conexiones. Se están comprometiendo con este resumen. Y básicamente lo que es un resumen. Por ejemplo, si un estudiante leyera este mapa conceptual, los huracanes son mortales. Uno sigue las flechas. Las depresiones tropicales se forman sobre el mar. Pueden convertirse en tormentas tropicales si los vientos van a más de 74 millas por hora y luego sigue hasta el final. Por aquí sigue la tarjeta naranja y luego aquí. Lo más importante de un huracán es que son mortales. Cuesta mucho dinero y veremos más huracanes debido al calentamiento global. Los mapas conceptuales son realmente geniales para lecturas difíciles y ayudan a los estudiantes a entender una lectura difícil. Si hacen una búsqueda en Internet, si buscan en Google Himily, nuestro apellido, mapa conceptual de Himily, y buscan imágenes, encontrarán esta imagen junto con varias otras que hemos publicado o que se han publicado en el sitio web de ASCD. La razón por la que les digo eso es porque si les muestran a sus alumnos una imagen de cómo debería verse el producto final, entonces eso mejora el mapa conceptual de los estudiantes. Y eso también es una manera maravillosa de reforzar su instrucción porque tal vez un hablante nativo pueda escribir un párrafo cuando ese estudiante de inglés no puede. Entonces es una forma de apoyo. También es una excelente manera de mostrar dónde usamos mayúsculas, dónde ponemos comas, dónde ponemos puntos. Es una excelente manera de cómo usamos nuestras convenciones de escritura mientras escribimos. Sí, al final es un resumen y quiero mostrarles que son geniales para lecturas más complicadas desde tercer grado hasta para estudiantes adultos. Miren esto, en realidad yo usé esta imagen con mis estudiantes universitarios. Enseño una clase de evaluación. El capítulo 2 de este libro de texto en particular que uso es bastante complicado. Tiene muchos términos que nunca han escuchado, que no usan normalmente en las conversaciones cotidianas. Y uno ve que se fijan en las palabras, comienzan a organizarlas y luego las conversaciones empiezan a suceder. Son geniales, como dije, para ayudar a los estudiantes a darle sentido al texto. ¿Dónde se encuentra el lenguaje académico? En el texto. Entonces, si pueden ayudar a los estudiantes a comprender el texto, los están ayudando a adquirir el lenguaje académico. Por ejemplo, con mis estudiantes universitarios, estudiantes de pregrado. Esto usamos, ese es un ejemplo de una columna de su mapa conceptual. Y es solo una columna. La fiabilidad de la estabilidad también se denomina fiabilidad test-retest. Su principal debilidad es que no tiene en cuenta las variables que podrían afectar al desempeño del alumno en un día determinado. Entonces, ese es un ejemplo particular que puede haber resultado de muchas maneras. Hay muchas maneras en que los estudiantes pueden organizar su mapa conceptual y es ayudarlos a que tengan sentido y que empiecen a entenderlo. Y descubrimos que si intentan agregar importa porque, así como lo más importante es, estas dos son frases que usamos en casi cualquier situación o escenario. Importa porque y lo más importante es, y solo quiero volver a eso y mostrárselos. Esto es en realidad de nuestro libro. Pueden usarlo para cualquier libro. Este es un mapa conceptual del libro The Language Rich Classroom. Muy bien. Sigue la H. Y vamos a repasar rápidamente algunos de estos. Se trata de un pensamiento de orden superior, lo cual está incorporando oportunidades e indicaciones que hicimos en el aprendizaje significativo. Una de las formas que también mostramos es el uso de la rueda de relevancia.
¿Cuáles son las ideas principales de mi lección? Entonces, el ejemplo que ven son los huracanes. Sí, este es divertido y hay que modelarlo a los alumnos. Se llama la rueda de relevancia. Si buscan en Google la rueda de relevancia de Himley, encontrarán fotos de esto o fotos similares. Preguntan a los estudiantes qué aprendieron y lo resumen en los radios de la rueda. Es justamente lo que aprendieron. Luego les preguntan, quiero modelar esto en la pizarra la primera vez y luego ya les dan el folleto. Y el folleto está en nuestro sitio web, totalparticipationtechniques.com. Una vez que han completado las 6 cosas que aprendieron, sus 6 puntos importantes, en la parte superior van a escribir ¿y qué? ¿Cómo nos afecta? ¿Por qué nos importa esto? Así que, por ejemplo, los huracanes provocan la destrucción de cultivos y agricultores. Ay, perdón, la destrucción de granjas. Y entonces, ¿por qué nos importa? Conducirá a precios más altos de los alimentos. Los huracanes hacen que las temperaturas del océano se caliente. ¿Y qué? ¿Por qué nos importa? Surgirán más huracanes a medida que la temperatura del océano se caliente. Ellos lo resumen en el radio y luego en la parte exterior, en el borde, dicen por qué nos afecta, a quién le importa, por qué estamos aprendiendo esto. Hay un folleto que se llama La Rueda de la Relevancia, está en nuestro sitio web, totalparticipationtechniques.com. Busquen el libro también de Language Rich Classroom y verán un folleto que quizá les sirva. Si están utilizando la rueda de relevancia, el objetivo es llegar a donde puedan crearlo por su cuenta sin un folleto. Entonces, si lo han hecho unas cuantas veces, 4 o 5 veces, entonces dicen, quiero crear una rueda de relevancia de 6 radios sobre las cosas que hemos aprendido sobre la Segunda Guerra Mundial. Y saben que eso significa que vamos a escribir lo que aprendimos en los radios y vamos a escribir cómo nos afecta en el exterior, en la parte de afuera de los radios. La T, como dijimos, son técnicas de participación total. La S en CHATS es un sistema de apoyo. Es incorporar apoyos no verbales que puedan ser útiles para que los estudiantes de inglés tengan éxito. Una de las formas en que podemos hacer eso es usando lo que llamamos el teatro de la mente. Pueden leerles algo a los alumnos y se detienen después de un párrafo o dos y los alumnos tienen que dibujar en uno de los cuadros la imagen que tenían en la mente mientras ustedes les leían. Pueden pedirles que escriban una oración que resuma la imagen debajo. Entonces hacen el dibujo y escriben la oración y pueden compartir con los demás. Y luego quizás pueden leer un párrafo o dos más y vuelven a hacer el mismo ejercicio. No tienen que llenar los 6 o 4 cuadros, solo un par. Y al hacer eso, uno los está enganchando. Nosotros nos dimos cuenta de que al hacer eso, los tienes en términos de que la lectura que vas a hacer con ellos ya va a tener éxito. Y este es un recurso para ustedes. Las notas con imágenes también son otra forma de apoyar ese apoyo visual. Vamos a hablar un poco más sobre esto en nuestra sesión. Si se unen a nosotros, para eso tendremos algunos ejemplos de técnicas de participación total y más sistemas de apoyo. Rápido, antes de terminar, solo queremos añadir la importancia que tiene generar motivación para leer. Una de esas cosas es de lo que habla Linda Gramble. Ella habla sobre el acceso, que el acceso importa, así como el tiempo dedicado a la lectura y las interacciones en torno a los libros. Los tres, el acceso a los libros, el tiempo dedicado a la lectura de los libros y la interacción alrededor de los libros son realmente fundamentales para motivarlos a leer. El acceso a una amplia gama de materiales es muy importante cuando buscamos trabajar con estudiantes. Esos son todos los libros de nuestro hijo que coleccionó sobre dinosaurios. Les estábamos enseñando a estudiantes inmigrantes de familias inmigrantes. Así que esa era una de las mesas de libros. Creo que es realmente crucial cuando consideramos a los estudiantes de bajos ingresos, porque los libros son caros. Entonces, si vamos a ayudar a los estudiantes a leer, tenemos que hacer que quieran leer. ¿Y cómo van a querer leer? Necesitamos generar motivación proporcionando acceso también. ¿Y cómo aceleramos el crecimiento y construimos vocabulario sin entrar en pánico? En lugar de entrar en pánico, nos enfocamos en la comprensión dentro de nuestras lecciones, incorporando el pensamiento de orden superior, la evaluación impulsada por el maestro, las técnicas de participación total y el uso de imágenes para ese sistema de apoyo dentro de nuestras lecciones. Tenemos un documento de 6 páginas llamado Planning Effective Instruction for ELS, Planificación de Instrucción Efectiva para Estudiantes de Inglés. Eso está disponible a través de ASCD. Si visitan nuestro sitio web totalparticipationtechniques.com verán que hay una página de informes que usamos en nuestras aulas universitarias. Es una página de 2 caras y es gratis. Miren las preguntas, eso les dará una idea de lo que hay en ese recurso, pero también los ayudará a incrementar el desarrollo profesional en la escuela.
Eso les ayudará a ustedes y también a sus colegas. Incluso tenemos las hojas de apuntes allí también. Sí, muchísimas gracias por su tiempo. Sí, muchas gracias. Les deseamos el mejor verano y el mejor año escolar y las mejores oportunidades de aprendizaje con sus estudiantes. Gracias. Espero verlos en nuestra sesión si deciden unirse. Si no, disfruten el resto de la conferencia. Gracias. Que tengan un gran resto del año escolar.